Hola de nuevo. Hola de nuevo, Raquel, y además nos acompaña Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Miguel Ángel, a la espera de escuchar a Jerome Powell, estamos prácticamente haciendo quinielas sobre si la recesión es o no es inevitable. Estamos viendo distintas casas de análisis redoblar sus apuestas. Veíamos cómo Goldman Sachs ha incrementado la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Ahora dice que ve una probabilidad de recesión del 30%. Y mientras tenemos todo este entorno, Miguel Ángel, también nos estamos preguntando qué es lo que va a hacer la Reserva Federal si la economía de Estados Unidos termina contrayéndose, porque aquí podríamos tener una muy dura elección que debería realizar Jerome Powell entre dos mandatos. Quizás tenga que priorizar entre remar a un lado e intentar mantener el pleno empleo, o si no, remar hacia el otro lado, hacia el otro mandato, e intentar rebajar la inflación. Si, dado el caso, tenemos esa contracción económica en Estados Unidos y Jerome Powell, la Reserva Federal, tuviera que elegir entre uno de los dos mandatos, Miguel Ángel, ¿cuál es el escenario más probable que se podría dar o llevar a cabo? Mira, dicen que los hombres solo somos capaces de hacer una cosa a la vez. Yo digo que yo soy capaz de hacer dos: lavarme la cara y manchar el espejo. Pero es que es verdad, es decir, al final no te quedan más alternativas, tienes que elegir una. Y lo que se ha demostrado por toda la historia moderna es que la inflación es el peor de los enemigos de cualquier economía, porque fundamentalmente es un impuesto oculto a la pobreza. Y bueno, a la pobreza o a las clases medias. Entonces, lo primero es atacar lo que tienes que atacar y luego atacar las consecuencias que te ha provocado esa primera batalla. Entonces, sin duda alguna, los americanos van a buscar por todos los medios una bajada de la inflación. El ejemplo lo vimos con la subida de 75 puntos básicos. Nunca la FED es partidaria o ha demostrado ser partidaria de dar golpes de efectos. Todos son cosas telegrafiadas que el mercado poco a poco va digiriendo. Realmente lo que esperábamos era 50 puntos básicos. Bueno, esperábamos 25 puntos básicos, luego se subieron a 50 puntos básicos, el mercado lo descontó y solamente el día anterior se empezó a hablar de 75, que es lo que se llevó a cabo. Es decir, para mí fue una sorpresa por lo que estoy diciendo. Entonces, primero tiene que ser parar de una manera drástica la inflación. Sabes de que eso va a afectar a muchos mercados, no solamente el de la vivienda. El dato de la vivienda, el precio medio de la vivienda, es un dato completamente histórico. Ha superado por primera vez en la historia los $400.000 de una vivienda media americana. Intentemos pensar eso en términos de nuestra economía. Sería una verdadera locura, ¿no? Entonces, eso es que le afectará a la vivienda. Bueno, sí, realmente no se ha visto porque aparentemente las firmas de hipotecas, a pesar de que están a niveles del 2008, se siguen firmando. Muy probablemente le afecte y le afecte a otros mercados. Pero es que la inflación ya se está cargando mercados tan críticos como el de los bienes duraderos. Es decir, la compra de electrodomésticos dentro de poco empezará a afectar de una manera radical a los coches. Por lo tanto, a mí no me queda la duda de que ningún banco central que tenga en sus manos todas las herramientas posibles para intervenir las va a utilizar para erradicar la inflación. Cuidado, en una economía sobrecalentada por exceso de demanda, no por falta de oferta, que es que me gusta siempre incidir, que es lo que nos pasa en Europa, que son cosas completamente diferentes. Miguel Ángel, en uno de los últimos artículos que has publicado hablabas de la gestión cuantitativa y lanzabas una pregunta, ¿no? Si se trata de un juego o una inversión. Hemos estado viendo todo un auge en las inversiones en los últimos años y al final muchas veces en un entorno en el que la oferta puede ser muy amplia, las comisiones bajas pues pueden ser muy atractivas, pero sí que es cierto que también todo ese exceso de dinero y además barato pues ha provocado toda esta fiebre inversora que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Una fiebre
inversora que apuntas en el artículo que no han podido asumir adecuadamente los gestores tradicionales, los de toda la vida. ¿Cómo ves ahora mismo la gestión cuantitativa? ¿Cuál es el papel que está jugando en estos momentos y cuál crees que puede ser su evolución? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por referirte a mi artículo y permíteme una pequeña cuña que no tiene valor económico. Cualquiera puede leer mis artículos en una página web que tengo yo, que es mi nombre, miguelangeltemprano.es. Dicho eso, la gestión cuantitativa creo que ha dañado de una manera radical el mundo de la inversión. Lo digo constantemente, cuando uno compra acciones de una empresa, lo que está haciendo es propietario de ella. Esa empresa no se dedica a juguetear, se dedica a fabricar bienes o a prestar servicios que al final contribuyen a la comunidad o a la sociedad en su conjunto o a la comunidad en particular en la que viva. El problema de la gestión cuantitativa es que como ha sobrado dinero, era gratis, ibas al banco y realmente te lo prestaban por las buenas y contra más dinero más te prestaban porque avalabas con las mismas acciones que luego ibas a comprar, pues los mismos banqueros se encontraban que llegaban a sus casas y le decían los gestores, pero es que ya no sé de dónde colocarlo, porque tengo varios limitantes. Primero, mi capacidad de análisis o mi capacidad de gestión. Y segundo, los requerimientos que me permite mi regulador. En España, por ejemplo, es el 8% del fondo en una misma posición o las cantidades que tienen los grandes fondos en las compañías que les obliga a lanzar unas OPAs. Mientras que si yo monto fondos que los gestiona un ordenador, pues ya está. El problema de la gestión cuantitativa es que se mueve por unos algoritmos gente que no entiende de las compañías, pero no entiende no porque no sean listos, inteligentes, que son mucho más que cualquiera de nosotros, sino simplemente porque se dedican a intentar buscar correlaciones, e intentar ver cuando pasa una cosa que ocurre con la otra, y si no, que ocurre, que deja de ocurrir. Y mira, yo hace ya hace más de 30 años, cuando hice mi MBA, me obligaban a jugarme un trozo de una nota a la compra de un futuro del marco alemán y otro del dólar. Y era fundamentalmente para que entendiésemos lo que nos estábamos jugando, que en una parte el 50% de una nota de una asignatura, y entendiésemos que el mercado real no tiene correlaciones reales. O sea, y que cualquier correlación posterior no significa que sea futura. Con lo cual, un gestor cuantitativo genera un algoritmo, suele ser un matemático, que sabe de matemáticas una barbaridad, pero bueno, al final son tendencias y mueven las acciones de una manera abrupta. Eso daña el mercado. Más de un gestor, más de un grandísimo gestor de los históricos, que son billonarios, han dicho hasta aquí hemos llegado. Y dices, no, pero es que como era billonario se ha retirado ahora. No, era billonario hace muchísimo tiempo y se podía haber retirado. Y no, y dice, ya es ir contra unos ordenadores que no entienden de lo que es el verdadero mercado. Yo con los quant no solo lo explico en el artículo, tengo también publicado en esa misma página web un vídeo donde explico lo que son. Pero bueno, así es decir, estamos en un mundo bancarizado, aquí lo que hay que hacer es vender, las comisiones son las que pagan los salarios pero bueno, los demás hacemos lo que podemos compitiendo contra situaciones. En una charla el otro día, un gestor cuantitativo de una charla en un congreso de banqueros, y como lo critiqué mucho, un gestor cuantitativo que movía 7.000 millones, me recriminó luego en privado amargamente mi opinión, pero bueno, yo soy de los que por lo menos intento ser claro. Permíteme que haga una cosa ajena a esta. Con la persona que habéis entrevistado antes coincido en absolutamente todo, pero creo que se le ha olvidado una sola cosa importante. Nunca el mercado, si hablamos de estadística, que es lo que al final estábamos hablando antes, nunca el mercado ha subido mientras que la FED no ha relajado sus políticas monetarias, que es una contradicción a todo eso. Y yo opino como él. Perdón, Marta. Pues Miguel Ángel Temprano, nos quedamos con esa reflexión final, con ese análisis. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Marta. Gracias, como siempre.